Bien, vamos entonces con la última lectura en esta segunda parte del seminario Joseph Beuys que estamos impartiendo aquí desde Fundación La Bomba de Miel, segunda parte que está girando alrededor del libro Joseph Beuys de Bernard Lamarche Badel y que venimos leyendo en torno a una muy específica propuesta que Bernard Lamarche Badel nos ha hecho al comienzo de este libro y que ha estado en relación específicamente a decir que, por ejemplo, Beuys no quiere trabajar o no trabaja o no hay forma de encontrarlo en el trabajo con los sistemas de arte, que Beuys no está interesado en eso, que no es esa su intención y que cualquiera que lo busque por ahí, que lo busque sistemáticamente desde el arte, desde los sistemas de arte, no lo va a encontrar, ¿no? O va a encontrar un Beuys erróneo, un Beuys muy defectuoso, un Beuys que casi nos deja entre líneas, ¿no? Dicho, se sale del arte, ¿no? Un Beuys que se encuentra en una posición muy distante a lo que en el sistema del arte se puede considerar en esta época, ¿no? Finales de los años 70, principios de los años 80, como tal, como arte, ¿no? También nos ha dicho entonces en ese sentido que Beuys, cuando lo buscamos como sistema, cuando le proponemos sistema, Beuys nos devuelve siempre problemática y que está interesado en que lo analicemos desde esa posición, ¿no? Desde una problemática y no desde un sistema. Nos ha contado Bernard Lamarche Badel acerca de todo esto, nos ha puntualizado cuál es su posición y que va a tratar de buscarlo entonces desde ese lugar en varios capítulos que los que ha desarrollado una teoría en la primera parte de este libro. Ha intentado esto y la verdad no ha logrado, ¿no?, concretamente lo que en verdad podemos ver, ¿no?, lo que en verdad podemos analizar. Y que ha quedado, ¿no?, especificado en lo verdadero final del último capítulo de este primer desarrollo, de la primera parte del libro, donde el propio Bernard Lamarche Badel hace una especie de autocrítica, ¿no?, en la que dice, bueno, no obstante querer desde la disciplinariedad, ¿no?, a la que él representa, que es la disciplina de los sistemas del arte, ¿no?, en su caso como crítico de arte, como gestor, curador, y bueno, un personaje importante del arte más establecido, del arte de sistemas, del arte de mercado. Bernard Lamarche Badel dice, bueno, no es tan fácil encontrarlo a Beuys, aunque uno quiera, cuando uno tiene cierta estructura, ¿no?, cierta manera de pensar y de entender el arte, ¿no? Beuys ha ido respondiendo a esto en las siguientes entrevistas que aparecen en este libro, en la segunda parte de este libro, donde encontramos una documentación, así titulado, ¿no?, una segunda parte que se titula de este modo, ¿no?, documentación o documentos, donde encontramos entrevistas a Joseph Beuys hechas por el propio Bernard Lamarche Badel y también por Elisabeth Rona y por Achille Bonito Oliva. Lo que hemos visto es que Beuys ha reafirmado esto que plantea en este libro, ¿no?, al comienzo, desde la introducción y en los capítulos siguientes, antes de esta documentación, antes de estas entrevistas, lo que ha planteado Bernard Lamarche Badel, ¿no? Beuys va reforzando eso, Bernard Lamarche Badel se lo pregunta directamente y tanto Elisabeth Rona como Achille Bonito Oliva también lo hacen de muchas maneras y, bueno, permiten un desarrollo en la palabra de Beuys de todo aquello que tal vez Bernard Lamarche Badel quiso decir, pero no pudo o no le fue conveniente de acuerdo a su disciplina, ¿no?, de acuerdo a esa disciplinariedad, si se me permite esa expresión, en torno a la crítica de arte. Vamos a tener aquí un cierre, ¿no?, con una última entrevista muy corta, son apenas un par de preguntas,
con unas respuestas muy contundentes en torno a lo que Joseph Beuys va a ir diciendo, y que es una entrevista que lleva un subtítulo que dice "Is it about a bicycle?" y entre paréntesis dice "Vehicle-art", cierra paréntesis. Esto se refiere específicamente a una propuesta de Beuys, a una obra, a un obrar, a una expresión en exposición que, de la cual Bernard Lamarche Badel ha hablado en este libro, de la cual también hemos hablado y hemos escuchado la versión, ¿no?, que ha desarrollado en la primera parte del seminario, que ha desarrollado en el libro Joseph Beuys, una biografía escrita por Heiner Stackelhaus, donde hemos tenido una noción, ¿no?, de qué se trata esta obra, de dónde se dio, en qué situación, en qué contexto y en qué momento. Y esta última entrevista va a ser específicamente sobre esta obra, ¿no? Esta obra lo que hace es tal vez reforzar todo lo que Bernard Lamarche Badel propuso como hipótesis, desarrolló en su investigación, pudo de alguna manera confirmar y confirmar sobre todo en una posición autocrítica, y que aquí en esto, ¿no?, junto con las otras entrevistas y lo que viene diciendo Beuys en su propia voz, en las respuestas que da a las preguntas que le hacen, ¿no?, en las entrevistas que hemos venido leyendo, más esta va a cerrar como tesis, ¿no? Va a concluir realmente como una tesis en la que genera una circularidad también en torno, digamos, a la propuesta, a la hipótesis, y que en este sentido lo genera como una circularidad bastante exótica para la época en torno a cómo se realizaban las investigaciones y se planteaban las tesis, ¿no? Exótica porque no plantea una apertura a partir de la tesis, ni tampoco una conclusión, sino mejor en este caso, podría decirse mejor dicho, lo que está planteando es una circularidad, ¿no? Es un libro que al terminar de leerlo habría que empezar a leerlo nuevamente, por lo menos una vez más, ¿no? Porque es ahí donde se comprende realmente cuál es esta hipótesis y dónde está el desarrollo, la comprobación y la tesis que Bernard Lamarche Badel va a proponernos y va a, de alguna manera, darnos y dejarnos planteado, ¿no?, como antecedente muy fuerte en torno a una visión del arte francés que no había todavía, como bien también lo han charlado entre ellos en la primera entrevista, no había todavía hecho eje o foco en la figura de Beuys de manera institucional, ¿no? Bernard Lamarche Badel aquí va a ser un juego muy interesante, de carácter no solamente teórico, sino también literario, y que ese juego lo va a generar a partir de esta noción misma del propio Beuys, a partir de su bicycle, ¿no?, su vehicle art. Vamos a ver qué es lo que dice, porque además, cuando Bernard Lamarche Badel inicia este libro, pone de inmediato a Joseph Beuys en relación con Marcel Duchamp, y va a generar ahí una tensión entre modernidad y posmodernidad, es decir, Duchamp como exponente del gran tajo al arte moderno, ¿no?, del gran agujero al arte moderno, especialmente al arte de vanguardia, y siendo en ello tal vez el primer posmoderno, y Joseph Beuys, el gran posmoderno que agujerea la posmodernidad, siendo tal vez el primer artista contemporáneo, del arte contemporáneo, que es el arte que le sigue al arte moderno, el arte que empieza después de la caída del muro de Berlín, una vez que Beuys además ya ha muerto, ¿no? Aquí lo que vamos a tener entonces es ese juego
potenciado o súper condimentado con la figura de Duchamp, en esto que además es una obra que está jugando, está negociando, está, yo creo que ampliando, ¿no?, de una manera muy perspicaz y seguramente en una apariencia muy paradójica, pero de una paradoja muy complementaria, o con gran complementariedad, diría yo, ¿no? Una paradoja paradójica. La figura de Marcel Duchamp, ¿no?, por el propio Beuys. Es interesante ver cómo la Marché Badel va a jugar con todo esto y que definitivamente detrás de este juego está Joseph Beuys, ¿no? Cuando la Marché Badel dice que Beuys ha sido su colaborador porque también ha participado de la estructura final del libro, ha participado dando su opinión, dando de alguna manera bueno, en esas opiniones dando consejos, algunas sugerencias y demás, ¿no?, sobre cómo escribir el libro, sobre cómo publicarlo, sobre cómo incluir esta documentación. Evidentemente, Beuys está al tanto de todo esto cuando hacen esta entrevista, y esta entrevista la hacen de alguna manera para, entre ambos, asegurarse el cierre de esta tesis, ¿no?, la generación de esta tesis circular, vehicular en arte, ¿no?, vehicle art. El juego está planteado por todos los lugares posibles, como vimos también en el caso de la biografía que leímos escrita por Henning Stackelhaus, ¿no? ¿A qué juego me refiero? Al juego del arte específicamente, al juego de sistemas, al juego de mercados, al juego que Beuys en la entrevista anterior y la con Elizabeth Rona, ¿no?, con Elizabeth Rona y con Asil Bonito Oliva, define, ¿no?, en torno a todo esto que está poniendo sobre la mesa y en juego en relación al hombre, a la democracia, a la posibilidad del ser humano de buscar mayor libertad, en torno a ciertas circularidades que son necesarias de establecer con el pasado y el presente en relación al futuro, ¿no? Aquí ese juego, que es mucho más amplio, que tiene que ver con la escultura social o el arte social, como dijo Beuys, ¿no?, en las entrevistas anteriores, esto se expande, ¿no?, se va abriendo, ese juego se va haciendo muy complejo y también remite de muchas maneras a las estrategias del ajedrez que eran tan afines, ¿no?, a la figura de Marcel Duchamp, quien hizo arte también a partir de una cultura de las estrategias del ajedrez, ¿no? Vamos entonces a leer esto, va a quedar más claro cuando lo lea, cuando leamos esta última entrevista. Y bien, vamos a dar con esto cierre ya a la lectura de este libro, a la lectura del libro de Bernard Lamarche Badel, y también a la segunda parte de este seminario. Vamos a dejar luego, aquí voy a dejar las imágenes de una bibliografía y de créditos fotográficos que aparecen en el libro, y también bueno, algunos otros títulos que aparecen que son muy interesantes de ver en la solapa de la contratapa, ¿no?, en la solapa interior, donde aparecen varios títulos que son muy interesantes de ver dentro de esta biblioteca azul de Ediciones Siruela, donde está este libro, ¿no?, el libro de Bernard Lamarche Badel. Es interesante ver que, por ejemplo, dentro de esta biblioteca azul también está el libro Duchamp, El amor y la muerte, incluso, de Juan Antonio Ramírez, que es un libro fundamental acerca de la obra de Duchamp, ¿no?, un libro de alguna manera biográfico, pero más relativo a hacer un análisis profundo de la obra duchampiana, y que, bueno, está también dentro de esta biblioteca, ¿no?
O sea, todo está relacionado con todo y todo evidentemente está buscando una posibilidad de otro tipo de lectura, que también lo habíamos dicho al comienzo de esta segunda parte de este seminario, un tipo de lectura de Joseph Beuys que no sea desde el punto de vista alemán, ¿no? Que no sea desde el punto de vista del arte alemán, sino que se empieza a abrir hacia otros puntos de vista que dan, por supuesto, una mayor riqueza a todo lo que desde el punto de vista alemán se estaba estableciendo acerca de Joseph Beuys. Bien, vamos entonces a leer esta última entrevista y luego les dejo entonces aquí las imágenes de todo lo que sigue en el libro, ¿no? Que es la bibliografía, una bibliografía muy interesante, extensa, digamos, no es impresionantemente extensa, ¿no? Es una bibliografía normal, extensa en términos de la dimensión de este libro, ¿no? Creo que es más grande la bibliografía que todo lo que el libro en sí ha tocado, pero es interesante porque lo que hace es más que nada nombrar cuáles son las publicaciones que existen hasta ese momento, referenciadas, ¿no? De alguna manera interesantes por Bernard Lamarche Badel. Y hay algo interesante además, ¿no? Que es algo evidentemente agregado, ¿no? Por la editorial, que son publicaciones sobre Beuys en España y que, bueno, realmente es muy interesante porque además son publicaciones que llegan hasta el año 94, cuando ha sido publicado este libro en español, y bueno, tenemos una linda información ahí para poder analizar y para poder incluso ampliar lecturas. Bien, vamos entonces con esta última entrevista de Joseph Beuys con Bernard Lamarche Badel de noviembre de 1984, Is it about a bicycle? Y entre paréntesis, Vehicle-Art. Dice Bernard Lamarche Badel: En primer lugar, ¿cuál es el sentido del título?, le pregunta a Beuys en relación a este título, Is it about a bicycle? Vehicle-Art. Vale decir, y a esto lo agrego, ¿no?, que nunca doy la traducción de esto porque siempre se nombra en inglés, ¿no? Nunca aparece la traducción, excepto en algunas ocasiones en las cuales he leído esa traducción, ¿no?, por seguir leyendo el texto, ¿no? Pero donde no aparece la traducción, trato de no hacerla porque me parece importante respetar la intención, ¿no?, del traductor de no hacer esa traducción. Y también incluso, por lo que entiendo hasta donde logro comprender, del autor, ¿no?, de Bernard Lamarche Badel, que en el idioma original de este libro, que es en francés, tampoco hace esa traducción. Bien, entonces Bernard Lamarche Badel le pregunta acerca de esto, ¿no?, de Is it about a bicycle? Vehicle-Art. Le pregunta, en primer lugar, ¿cuál es el sentido del título? Y Joseph Beuys responde: el título indica el vehículo y la acción representa la historia de la FIU, de la Universidad Libre Internacional. O sea, el título indica el vehículo y la acción representa la historia de la FIU. O sea, el título es Is it about a bicycle? Y Vehicle-Art es la acción, ¿no? La FIU, o sea, esta Universidad Libre Internacional, representa una acción en el sentido de la expansión de la problemática del arte. Esta organización corresponde a la segunda etapa del concepto de democracia directa. Su finalidad consiste en abordar el significado y los problemas de una nueva sociedad. Esta organización constituye entonces un foro abierto, una conferencia permanente donde se plantean cuestiones tan diversas como las de la creatividad, la espiritualidad, las leyes, el partido ecológico, etc.
Se trata entonces de una posición artística consecuente que formula las bases de una nueva sociedad a través de escritos, una teoría de la que pueden apropiarse todos para discutirla. Tal es la imagen de la Universidad Libre Internacional, la FIU, que siempre hemos concebido como un vehículo, ¿no? Siempre la hemos concebido como un vehículo. En los años 60, durante mi periodo Fluxus, utilicé esta idea de vehicle-art, es decir, un vehículo a disposición de todos, que se puede emplear por doquier, una función. En lo que atañe a la representación, ella recapitula la historia de la FIU y es el resultado de 30 días de discusiones durante la última documenta. Había mucha gente, cada día proponíamos un nuevo tema de discusión y lo hemos ejemplificado en estos cuadros. Recordemos que eran 15 cuadros aproximadamente, si es que no me estoy equivocando, 15 cuadros, ¿no? Más la bicicleta, era esta exposición que se había realizado, ¿no? Así se había determinado esto, y es de esto de lo que está hablando Boyce. Igual, esto ya lo hemos tratado con detalle en los audios anteriores. Dice Bernard Lamarche-Badel, el fondo de los cuadros figura una bóveda celeste, en el fondo de los cuadros figura una bóveda celeste constelada. ¿Es voluntario este efecto de su parte?, le pregunta a Boyce, y dice Boyce, sí, su observación es justa. Este efecto está producido por la última acción que he realizado sobre estos cuadros. Para darle cierta unidad al conjunto, coloqué los tableros en el suelo de una calle y luego pasé sobre ellos en bicicleta. Antes habíamos revestido los neumáticos con pintura blanca. Al circular, la pintura se evaporó sobre los cuadros para formar el cielo estrellado, o sea, fue salpicando. Este efecto había sido absolutamente meditado, incluso habíamos calculado de antemano la velocidad a la cual debíamos circular para obtener este efecto. Y dice Bernard Lamarche-Badel, ¿acaso el color de esta representación se debe al recuerdo de su obra? Y dice Joseph Boyce, por lo general no utilizo colores, pero en este caso, como ya he dicho, muchas personas participan en la elaboración utilizando tizas de color. Yo hice lo mismo. Nunca nos planteamos el problema de la composición de los colores. Se trata únicamente del color de las tizas utilizadas. Bernard Lamarche-Badel dice, su obra evoluciona como el aprendizaje de un autorretrato. Ya no es el rostro lo que usted considera, sino la cabeza y su contenido de pensamientos, de emociones y de intuiciones. ¿Acepta usted que su obra sea también interpretada desde este punto de vista? Sí, dice Joseph Boyce, nada contrario tengo que decir al respecto. Acepto este punto de vista. Pero naturalmente no se trata de mí en tanto que individuo y en Is It About a Bicycle se trata del retrato de la FIU, de la Universidad Libre Internacional, o de la Universidad Internacional Libre. Pero como la FIU es el producto de mi actividad, podría decirse que es un autorretrato. Es la imagen de un conjunto de ideas que son mías, pero en las que participa un gran número de personas, entre las cuales solo soy un actor. Se podría decir que toda mi obra es un autorretrato en que se reúnen mis ideas. La Universidad Internacional Libre, la expansión del arte, la democracia directa, la libertad de la ciencia, el nuevo orden económico, contra el Estado actual y contra todas las formas del Estado actualmente existente, etc. Bernard Lamarche-Badel. La descripción que expone usted en Is It About a Bicycle solo está destinada a Alemania o al contrario, ¿es una visión universal? Y dice Boyce, se trata de un pensamiento universal. No cabe duda de que hay un pensamiento prioritario respecto a Alemania y sus problemas específicos debido a la división del país.
Pero el muro de Berlín, la cuestión de Alemania dividida, conciernen al mundo entero. Ese muro no es más que el umbral visible entre los dos sistemas económicos que existen en el mundo, el capitalismo y el comunismo. Desde las dictaduras de América Latina hasta el comunismo de la Unión Soviética, se descubren los mismos elementos fascistas en ambos sistemas. Por ello, el muro entre este y oeste constituye una arquitectura muy importante, la más importante de Alemania. Todas las demás arquitecturas, los museos y los teatros, por ejemplo, son ridículos frente a este muro, ya que su presencia es un signo indeleble en las conciencias. Dice Bernard Lamarche-Badel, "Is it about a bicycle?" ¿Representaría para usted lo que representa la boîte en valise en la obra de Marcel Duchamp? ¿No? Recordemos que la boîte en valise es esta valija, ¿no?, en la que Duchamp arma un mini museo con toda su obra, hecha de una manera muy artesanal y luego muy facsimilar de esa artesanía, en la que, bueno, esta valija se abre, se despliega y se puede encontrar toda la obra más importante de Duchamp en un mismo punto, ¿no?, en una especie de miniaturas representativas de toda la obra duchampiana, constituida en este pequeño museo móvil que es la boîte en valise. Responde Joseph Beuys. Sí, ¿acaso Marcel Duchamp se hubiera interesado por el vehicle art? Perdón, vuelvo a leer. Vuelvo a hacer la pregunta y leo la respuesta ya sin la aclaración que hice. Dice entonces Bernard Lamarche-Badel, "Is it about a bicycle?" ¿Representaría para usted lo que representa la boîte en valise en la obra de Marcel Duchamp? Sí, ¿acaso Marcel Duchamp se hubiera interesado por el vehicle art, ya que concibió ese objeto que integra una rueda de bicicleta que gira sobre sí misma? Es una excelente imagen esa de la obra de Duchamp, la de un hombre que se encuentra siempre en el mismo punto, en el mismo estilo y el mismo comportamiento. En cambio, la bicicleta en nuestra obra, ¿no?, atañe a problemas tan diversos como los del tercer mundo, la estructura de la sociedad, la vida espiritual, la justicia, la democracia y la economía. Esta bicicleta nuestra no está colocada sobre un soporte. Sus ruedas no regresan al mismo punto, no giran desesperadamente en el vacío. Es una bicicleta dinámica que avanza hacia el futuro. En la maleta, ¿no?, en la boîte en valise de Marcel Duchamp, hay muchas cosas interesantes, pero con las cuales no se puede hacer nada cuando se plantea un problema pedagógico o económico o relativo a la democracia. 2 puntos. Carece de toda utilidad. En It is about a bicycle, en cambio, se encuentran elementos con los cuales se puede trabajar, una metodología que todos pueden comprender y discutir. En Duchamp nada es discutible, criticable. 2 puntos. Hay que aceptarlo tal como es, en tanto que objeto de arte cuyo lugar se encuentra en el museo. Mis cuadros, al contrario, constituyen un material que se presta a la discusión. Bien, así entonces concluye este libro, Bernard Lamarche-Badel, y concluye, yo diría que magistralmente, con esta entrevista, que evidentemente además está hecha en torno a dar cierre a esta investigación, concluye, ¿no?, con esta hipótesis o investigación y termina transformando esto en una brillante tesis que hemos tenido la posibilidad de leer y de analizar en esta segunda parte del seminario Joseph Beuys, aquí en la Fundación, aquí a partir y a través de la Fundación La Bomba de Miel. Bien, dejo entonces a continuación los materiales que les había comentado y vamos en el próximo audio ya al inicio del tercer momento, ¿no?, de la tercera etapa, de la tercera parte de este seminario.